Hi, how are you doing? Hi, how are you? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de inglés, clase 17, ¿no, Dana? Exactamente, ¿cómo se pasa el tiempo? Como siempre decimos que Es tenemos un impresionante. montón de clases, sí, así Sí, que también gracias por estar ahí. exacto. Hoy vamos a estar viendo el tema pasado simple del verbo to be, o sea, era, estaba. Tema importantísimo, como decimos siempre, ¿no? Exactamente, sí, vamos a estar viendo un montón de ejemplos y actividades para que puedan ponerlo en práctica. Así que va a ser en afirmativo, negativo y preguntas con sus respectivas prácticas. Así que todo el tema bien completo para que no quede nada fuera, ¿sí? Bueno, entonces si les parece empezamos. Empezamos contándoles para aquel que nos ve por primera vez que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales. ¿Cómo cuáles, Dana? Bueno, tenemos Instagram, Facebook y ahora TikTok también, y todos con la cuenta de Newbridge Academy OK. Así que siempre estamos posteando, como siempre decimos, en Instagram, en Facebook, y después en TikTok es un poquito más desestructurado y es donde vamos poniendo distintas técnicas, aprendizaje de inglés, slangs, trabalenguas y un poquito más distinto. Exacto. Así que, como les prometimos, el tiempo que vamos a estar trabajando ya es pasado. Empezamos con el tema del pasado. El verbo ser o estar en pasado, o sea, era, estaba. Entonces, para hablar de, por ejemplo, en el pasado yo era docente, diríamos I was a teacher. I was a teacher. Entonces, acá tenemos que ver que es súper importante el was. Otro ejemplo, I was in the movie theater. Yo estaba en el cine. I was in the movie theater. Entonces, como verán o se darán cuenta, el verbo que estamos viendo ahora es was, que significa era, estaba, va a depender del contexto, como estas oraciones. ¿Sí? Después que tenemos, he was a vet, he was a vet, él era veterinario. He was at the library, él estaba en la biblioteca. Nuevamente, was, era, estaba, ¿sí? Después tenemos she was a dentist. Ella era dentista. She was a dentist. Ella estaba en el hotel. She was at the hotel. She was at the hotel. Otra cosa importante que quizás a veces o no se entiende bien o nos confundimos es que en este caso el de suena más como de. Si es en caso de vocal, cuando inicia la siguiente palabra es como the. Por ejemplo, el autor, the author. Acá es, por ejemplo, the movie theater y the hotel. Uh-huh. Después tenemos, era mi perro. Recuerden que cuando hablamos de un objeto, un animal, usamos it. It was my dog. It was my dog. Estaba en mi casa. It was in my house. Así que hasta ahora vimos was, pero si se fijan en el título pusimos were. Ahora les vamos a mostrar por qué. Entonces tenemos, por ejemplo, si queremos hablar de nosotros éramos doctores, we were doctors. Acá estamos utilizando el were para plural. We were doctors. O, por ejemplo, nosotros estábamos en la playa, we were on the beach. We were on the beach. Después, si queremos decir ustedes eran estudiantes, you were students. You were students. O ustedes estaban en el parque, you were at the park. You were at the park. Y por último, ellos, si queremos hablar de ellos o ellas, por ejemplo, ellos eran cantantes, they were singers. They were singers. O ellos estaban en el restaurante, they were in the restaurant. They were in the restaurant. Bueno, entonces tenemos los plurales que van con were, we, you, they, ¿sí?
Como excepción, yo dije los singulares, dijimos que era con was. I was, he was, she was, it was. Pero como excepción de los singulares, you va were, tanto en singular como en plural. Recuerden que you es vos o ustedes. Por ejemplo, you were my teacher. Vos eras mi maestra, mi docente. You were, como dijimos acá, you were students. Ustedes eran estudiantes. Entonces, you were. ¿Bien? Si te parece, vamos con las actividades, Dana. Dale. Dale. Primera actividad. Tenemos para completar las oraciones con was o were, lo que estábamos viendo. Que hacemos un repaso de nuevo. He, she, I was, y después we, you, they, were. Entonces, en este caso van a hacer eso, van a completar dependiendo de la persona. Y como ven también, como por ejemplo en el C dice Lucía, Marta. En este caso, obviamente, como siempre decimos, tenemos que reemplazar esos nombres por cuál correspondería y así vamos a darnos cuenta qué verbo utilizamos. Claro, por ejemplo, como bien dice Dana, Lucía and Marta, nos referimos a ellas, o sea, they. Recuerden a ver para they que va was o were. Eso hay que hacerlo, lo mismo en la D, en la E pasa lo mismo. Hay que reemplazar por he, she, they, como para después ver el verbo como corresponde. Así que les mostramos las respuestas, ustedes pueden pausar el video si necesitan más tiempo. Obviamente lo pausan, lo hacen y revisan. Entonces tenemos la I was at college yesterday morning. Estaba en la universidad ayer a la mañana. Después la B, we were at the park 2 days ago. Nosotros estuvimos en el parque hace 2 días, o 2 días atrás. Después la C, Lucia and Marta were students last year. Lucia y Marta eran estudiantes el año pasado. 2 cositas, como siempre decimos, en el caso de cuando pronunciamos last year, queda como una ch. Cuando se mezclan, como cuando decimos how about you, how about you. Y students, que en el caso de americano es students, y en el caso del británico, students. Exacto. La D, George was in Mexico a month ago. George estuvo en México hace 1 mes o 1 mes atrás. Y después por último, Tobias, Lorena and Jack were in my house yesterday. Tobias, Lorena y Jack estuvieron en mi casa ayer. Exacto. Agregamos otra cosita porque esto, como el pasado hasta ahora, la verdad es que no lo habíamos visto. Hay algunas cuestiones, lo vamos a profundizar bien dentro de 2 clases, pero como para ya que vayan viendo. Yesterday, les puede sonar por la canción de los Beatles, me parece. Yesterday, y no, hasta ahí llega mi canto. Ayer. Después, cuando digo ago, atrás. 2 days ago, hace 2 días o 2 días atrás. Y después el otro que aparece como nuevo es last. Last, que es pasado. Last year, ¿sí? El año pasado. Bueno, como para decirlo, pero esto lo vamos a profundizar dentro de 2 clases, ¿no, Dana? Exactamente, así que como siempre decimos, igual es de a poquito y ahora estamos viendo en este caso cómo formular las oraciones y después vamos a ir viendo de a poquito cómo estamos estructurando estas oraciones que tienen yesterday, 2 days ago. Exacto. Acá vemos el negativo. El negativo, la verdad es que si el afirmativo lo saben, el negativo es súper simple, ¿sí? En vez de I was in my house, yo estaba en mi casa, I wasn't in my house. Yo no estaba en mi casa. Hago una aclaración. Yo podría decir I wasn't o I was not. Es exactamente lo mismo. La realidad es que elegimos uno de los dos, que es wasn't, porque es el más utilizado. Tiene que ver con la fluidez o la rapidez que los nativos hablan. Entonces, por eso usamos wasn't, ¿sí? Pero was not no está mal.
Exacto, pueden utilizar cualquiera de los dos, pero generalmente, como siempre damos tips, y la idea es que hablen lo más parecido a los nativos posible, van a escuchar muchísimo wasn't o weren't. Y como vemos en el otro ejemplo, por ejemplo, vos no estabas en el parque, you weren't in the park. You weren't in the park. Después otro ejemplo con él no era camarero, perdón. He wasn't a waiter. He wasn't a waiter. Acá, como ven, también de la pronunciación pueden hacer waiter, pero obviamente conviene que en el inglés americano usan como la T más como una D, entonces queda como waiter. Después, para hablar, por ejemplo, de ella, como ven, es la misma estructura. She wasn't a vet. She wasn't a vet. Ella no era veterinaria. Exacto. En negativo tenemos como ejemplo, no era mi gato. It wasn't my cat. It wasn't my cat. Si queremos decir nosotros no éramos abogados, we weren't lawyers. We weren't lawyers. Para decir ustedes no eran doctores, you weren't doctors. You weren't doctors. Y ellos no estaban en la universidad, they weren't at college. They weren't at college. Entonces tenemos, para repetir, recordar y hacemos otra actividad. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't. It wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Exacto. Entonces pasamos a la actividad. Dice, armar oraciones en negativo con la información dada. Sí. En este caso, como ven, tenemos la información, lo que queremos que hagan es hacer la oración justamente con esta información que le estamos dando. Y que sea en negativo. Como van a ver, van a tener información de la persona, de lo que está haciendo, del día o del lugar, y tienen que completar con el negativo, correspondiendo obviamente si es wasn't, weren't. Por ejemplo, el primero dice, lo digo, I at school yesterday. Yo en la escuela ayer. Tendrían que poner, yo no estaba en la escuela ayer. Les digo la B y se van a dar cuenta igualmente todas, ¿no? Mi papá en su oficina. My father in his office. Mi papá no estaba en su oficina. Y así todas, ¿sí? Así que, bueno, piénsenlo bien, pausen el video y ahora les pasamos las correcciones. Entonces tenemos, I wasn't at school yesterday. Ayer no estaba en la escuela, la A. La B, mi padre no estaba en su oficina. My father wasn't in his office. La C, her siblings weren't at the beach. Mis hermanas no estaban en la playa. La D, Dante wasn't a receptionist 3 months ago. Dante no era un recepcionista hace 3 meses. Y la E, Marcelo and I weren't in Toronto last year. Marcelo y yo no estábamos en Toronto el año pasado. Bueno, creíamos que esto era fácil, así que dijimos que piensen un poquito más y les damos una actividad un poquito más complicada y después ya pasamos al interrogativo, ¿sí? En este caso, como podemos ver, tenemos un texto un poquitito más complejo y vamos a mezclar tanto los verbos en positivo como en negativo. Was, were, wasn't, weren't. Entonces, tenemos por ejemplo, last year, el año pasado, yo, en Madrid, en vacaciones con mis padres, pero mi hermano, allí, porque él, y bueno, como van viendo,
tienen que ir completando dependiendo de lo que está hablando el texto. Bien, estaba viendo a ver si había alguna palabra que se podía complicar. Tratamos de hacerlo dentro de todo que sea algo sencillo en cuanto al vocabulario para que lo puedan hacer. Por las dudas, 7 days there, 7 días allí. Friend's house es la casa, in his friend's house, en la casa de su amigo, ¿sí? Y la última oración, we had fantastic vacations, tuvimos vacaciones fantásticas. Bueno, esto por ahí les va a llevar un poquito más de tiempo, piénsenlo bien. Was, were, wasn't, weren't. Veamos las respuestas. Entonces, leemos una parte y una parte. Si Dale. querés. Entonces, last year I was in Madrid on vacation with my parents, but my brother wasn't there because he was in Germany with some friends. We were in a nice hotel, but my brother wasn't in a hotel. He was in his friend's house. We were 7 days there. We had fantastic vacations. Traducimos por las dudas, para que no quede ninguna duda del significado. El año pasado fui a Madrid en vacaciones con mis papás, pero mi hermano no estaba allí porque él fue a Alemania con algunos amigos. Nosotros estuvimos en un lindo hotel, pero mi hermano no estuvo en un hotel. Estuvo en la casa de su amigo. Estuvimos 7 días allí y tuvimos vacaciones fantásticas. Y ahora sí, como prometimos, vamos al interrogativo. Bien, entonces acá tenemos en forma de pregunta, que como van a ver es la misma estructura, nada más que es al revés. Se cambia, el verbo queda primero y después la persona. Por ejemplo, ¿eras vos o tú un chef? Were you a chef? Were you a chef? Yes, I was. Sí, yo lo era. No, I wasn't. No, yo no lo era. Exacto. Después pusimos otro ejemplo. Were you in the park? ¿Estabas vos en el parque? Como para que vean estos dos significados. Eras, estabas. Se mantiene obviamente en el interrogativo, ¿no? Yes, I was. Sí, yo lo estaba. No, I wasn't. No, yo no lo estaba. Hago una aclaración porque esta es una cuestión que generalmente suelen confundirse. No es que está mal, ¿sí? No es que si pregunto con where siempre contesto con where. ¿Por qué acá no? Porque cambian las personas. Fíjense que dice were you a chef? ¿Eras vos un chef? Y acá dice yes, I was. Sí, yo era. ¿Qué pasa? En el primero pregunto con you y respondo con I. Entonces, al cambiar la persona, por eso cambia el verbo to be en pasado. Were or was. ¿Sí? Exactamente, entonces, y como ven es la misma estructura. Y bueno, en este caso obviamente porque estamos hablando de preguntas que son cerradas. Las preguntas cerradas son las que contestamos con sí o con no. Las preguntas abiertas son las que, como veníamos hablando anteriormente y las que vamos a ver también en pasado, son por ejemplo where en el caso de dónde, how, cómo, entre otras. Exacto, vamos a seguir viendo más preguntas, ¿sí? Was your sister happy? ¿Estaba tu hermana feliz? Yes, she was. Sí, ella lo estaba. No, she wasn't. No, ella no lo estaba. Después tenemos otro ejemplo. ¿Eran ellos amigos? Were they friends? Yes, they were. Sí, ellos lo eran. No, they weren't. No, ellos no lo eran. En estos dos casos, por ahí es más fácil. ¿Por qué? Porque fíjense que la pregunta empieza con was, contesto con was o wasn't. Pero eso es porque la persona sigue siendo la misma. Lo mismo abajo, empieza con were y contesto con were o weren't en el caso de negativo. Es porque la persona sigue siendo la misma. El problema quizás en donde se da mayormente la confusión es cuando cambia la persona. Si no, es muy sencillo, ¿sí? Vamos a ver una actividad con respecto a esto. Ahí Bien, tenemos. en este caso,
En este caso tenemos completar las preguntas y las respuestas. Como vimos en los ejemplos, ahora lo que queremos es que ustedes completen con la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, tenemos la A que dice, you at school yesterday. Sería, ¿estabas vos en la escuela ayer? No, yo, y completan. Entonces tienen que tener en cuenta, como decíamos, dependiendo de la persona, y si es afirmativo o negativo, was, wasn't, were, weren't. Exacto. Vamos a ver las respuestas. Were you at school yesterday? No, I wasn't. ¿Estabas vos en la escuela ayer? No, yo no estaba. La B, was Miriam a doctor? ¿Era Miriam doctora? Yes, she was. Sí, ella era. C, were they at the movie theater? No, they weren't. ¿Estaban ellos en el cine? No, ellos no estaban. Movie theater, siempre me viene lo de American British, ¿no, Dana? Movie theater es en inglés americano. En inglés británico, que les puede sonar también, es cinema, ¿sí? Bastante diferente. Exacto. Y después la D, por último, was Patrick in the office? ¿Estaba Patrick en la oficina? No, he wasn't. Como ven, que yo lo aclaré anteriormente, es lo de in the office, in the office. En este caso, como es una vocal, como la siguiente palabra empieza con O, se diría the office. Exacto, estamos pensando en lo mismo, mira. Bien, avanzamos un poquito más. Acá hay una cuestión que suele generar confusión. Miren, where were you yesterday? Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? I was at the movie theater. I was at the movie theater. Yo estuve en el cine. ¿Cuál es la confusión? Lógicamente el where. Acá como suenan igual hay que tener mucho cuidado porque uno es con H que significa where, dónde, y el que le sigue es estuviste, estabas. Así que bueno, eso es, generalmente suelen confundirlo, así que prestar atención. Si yo digo where, ¿de dónde? Con H. Y where de estabas, sin H. ¿Sí? Bueno, pequeño detalle. Exacto. Después tenemos, por ejemplo, ¿dónde estuvo él esta tarde? Where was he this afternoon? Where was he this afternoon? Él estuvo en la biblioteca. He was at the library. He was at the library. Esto generalmente siempre lo aclaramos que biblioteca, library, se confunden con librería. Sí. Que sería bookstore. Librería de libros, bookstore, y o biblioteca o bookshop. También hay distintas palabras que pueden utilizar. Y library, biblioteca. Es importante aclararlo porque se confunde muchísimo. Es normal, súper normal. Sí, el where, que es la misma pronunciación, esto también lo aclaramos, estuvimos hablando, porque en inglés existen muchas palabras que se pronuncian igual pero tienen un significado diferente. Entonces está bueno saber, y cuando escuchamos a una persona hablar en inglés, darnos cuenta si están hablando de where, de dónde, o where en el pasado. Tal cual. Vamos a una actividad nuevamente. Complete las preguntas y respuestas con las palabras que faltan. Hago una aclaración. ¿Con qué se completa? Con where, que significa dónde, con was, were, wasn't, weren't. Así que acá hay un poquito más de dificultad, ¿sí? Pero tiene que ver con esto de las preguntas y respuestas que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? La A, por ejemplo, dice, were you last weekend? I, in my parents' house. Estuviste el fin de semana pasado, yo, en la casa de mis papás. ¿Sí? Parents, otra confusión normal, Dana, como library. Re común esta confusión. Parents no es parientes. Parece, pero no lo es. Es padres. ¿Sí? Claro, sería parientes, relatives. Que es otra. O parent, como si fuera papá. No, es padres.
¿Vemos las respuestas? Veamos las respuestas. Where were you last weekend? ¿Dónde estuviste el fin de semana pasado? I was in my parents' house. Yo estuve en la casa de mis padres. La B, was your daughter a doctor? ¿Era tu hija una doctora? Doctora. Yes, she was. Sí, ella era. La C, where was your brother? ¿Dónde estaba tu hermano? He was in his house. Él estaba en su casa. La D, was your father a chef? ¿Era tu papá chef? No, he wasn't. No, él no era. Y la E, where were your friends at the cinema? O podríamos haber puesto también movie theater, recuerden. They were at the cinema 2 days ago. ¿Dónde estaban tus amigos? En el cine. Ah, cometimos un error. Me acabo de dar cuenta, no hay problema. Claro, ¿dónde estaban tus amigos? ¿Cuándo estaban tus amigos en el cine? Nos adelantamos en el tema, de hecho. Iría when, ahora lo vamos a ver. Y la respuesta está, they were at the cinema 2 days ago. Ellos sería estaban así, ¿no? Claro. Solamente, where were your friends? They were at the cinema. Exacto, otra opción tal cual. Bien, estamos llenos de ejercicios, como siempre decimos, para practicar. Está bueno. Y también que pueden, como decimos, escribir en estos casos que son diálogos, o las preguntas con las respuestas, poner la traducción, o poner ejemplos de ustedes, que es muy útil como otra técnica para aprender. Exacto, eso que dijiste, Dana, está bueno. Si alguno quiere escribir algunos ejemplos de oraciones en afirmativo, en negativo, preguntas con respuestas, lo pueden poner en los comentarios que nosotras les corregimos, porque está bueno, es una forma también de interactuar con ustedes, de que se saquen dudas, por ahí les genera dudas alguna cuestión de las que trabajamos hoy. La pregunta que nosotros siempre estamos atentos a los comentarios y estén seguros que les vamos a contestar, ¿sí? Acá lo que decidimos hacer es una conversación, ¿sí? En la conversación lo que tienen que tratar de completar es con where, was, went, wasn't, el where de dónde y el de estaba, vuelvo a aclarar, ¿eh? Así que un poquito mezcladito de lo que vimos hasta el momento. Pueden pausar el video, recuerden, dedíquenle el tiempo necesario. Exacto. Y mostramos las respuestas. Hacemos una y una. Dale. Hi. Hey, where were you yesterday? I was in Buenos Aires. Was your sister with you? No, she wasn't. Were your parents with you? Yes, they were. Were you in your aunt's house? No, we weren't. We were in my cousin's house. It was great. Entonces, hola. Hola, ¿dónde estabas ayer? Yo estaba en Buenos Aires. ¿Estaba tu hermana con vos? No, ella no estaba. ¿Estaban tus papás con vos? Sí, ellos sí, o ellos estaban. ¿Estaban en la casa de tu tía? No, nosotros no estábamos. Nosotros estábamos en la casa de mi primo. Primo, prima puede ser, ¿eh? Estuvo genial. Ahora sí, que me había adelantado. Preguntas, ¿sí? Con when. Recuerden, esto ya lo habíamos trabajado. When significa cuándo. Exacto. En este caso, como decíamos, anteriormente estábamos viendo preguntas, lo que se llaman cerradas, cuando es yes or no, como respuesta. En este caso son preguntas abiertas, porque estamos explicando sobre un tema, por ejemplo. Entonces, en este caso, es la misma estructura, pero utilizamos el when. ¿Cuándo estuvieron ustedes en el parque? When were you at the park? We were at the park this morning. Nosotros estuvimos en el parque esta mañana. Otro ejemplo, when were they at the museum? ¿Cuándo estuvieron ellos en el museo? They were at the museum last week. Ellos estuvieron en el museo la semana pasada. Entonces hasta ahora vimos where, dónde, y when, cuándo. Y acá otra actividad.
tenemos las preguntas, dice, contesta las preguntas con la información dada. Exacto. Exactly, como en inglés. Entonces tenemos la pregunta y lo que queremos es que puedan responder con lo que tienen ahí, por ejemplo, entre paréntesis en el primero, in my house. Dice, where was your mother yesterday? ¿Dónde estaba tu mamá ayer? Sería, mi mamá estaba ayer en mi casa. Entonces utilizan la estructura como veníamos viendo y la información que estamos dando entre paréntesis al lado de cada pregunta. Exacto. Fíjense que la segunda cambia, ¿sí? Porque pregunta con when. When were you at the doctor's? Last Monday. Después tenemos, where were your siblings last weekend? ¿Dónde estaban tus hermanos o hermanas la semana pasada? Y sería la respuesta con in their friend's house, en la casa de sus amigos. Y la cuarta, when was your grandmother in your house? ¿Cuándo estuvo tu abuela en tu casa? Yesterday, sería la respuesta ayer. Veamos. Ahí está. Entonces, where was your mother yesterday? My mother was in my house. Mi mamá estuvo en mi casa. La segunda, when were you at the doctor's? ¿Cuándo estuviste en el doctor? I was at the doctor's last Monday. Estuve en el doctor el lunes pasado. La C, where were your siblings last weekend? ¿Dónde estuvieron tus hermanos el fin de semana pasado? My siblings were in their friend's house last weekend. Mis hermanos estuvieron en la casa de sus amigos, de su amigo, el fin de semana pasado. Acá hay una cuestión, mira, que es un error, pero que no viene nada mal para explicar, porque de hecho está bien escrita las dos veces. Entre paréntesis tenemos friends con apóstrofe, eso sería la casa de sus amigos, y en la de abajo, friends house. Fíjense que está diferente, friend apóstrofe S. Aprovechamos a explicar una cosita, ¿no? En la casa de su amigo, ¿sí? Del amigo de ellos. La diferencia, ¿cuál es? Cuando tengo un plural, ¿sí? Como friends, pongo apóstrofe solo. La casa de sus amigos, de varios amigos, o sea, puede ser dos hermanos, por ejemplo. Y la de abajo, la casa de su amigo, friend. Con apóstrofe S me refiero a friend, a un amigo solo. No sé si se entiende, Dana. Claro, lo que queremos decir es que cuando es una persona, un amigo en este caso, o un primo, decimos friend con apóstrofe S, porque estamos hablando de una persona, un amigo. En el caso que hablamos en plural, ese apóstrofe se mueve al final de la palabra, queda friends. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta. Igualmente, eso con el tiempo se van a ir dando más cuenta y siempre aclaramos porque está bueno saberlo, por si tienen dudas por qué es así y por qué las diferencias. Acá fue una cuestión de error de tipeo, pero bueno, siempre viene bien los errores de tipeo para ver algunas cuestiones también, ¿no? Exacto. Y después por último tenemos, when was your grandmother in your house? ¿Cuándo estuvo tu abuela en tu casa? My grandmother was in my house yesterday. Mi abuela estuvo en mi casa ayer. Exacto. Y ahora sí, último ejercicio. Completa las preguntas y respuestas con la palabra que falta. ¿Sí? Puede ser cualquiera de todos los que vimos. Where, when, was, weren't, wasn't, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vemos las respuestas, recuerden, pausan el video, tantas veces necesitan, el tiempo que necesitan, ¿sí? Exacto, está bueno también, como decimos, que tengan como un cuadernito, entonces cada clase si van siguiendo nuestros videos o como utilicen, dependiendo de la metodología de cada uno, pero que lo escriban porque está buenísimo y que no quede en el aire, que muchas veces como decimos, sí me acuerdo y después no nos acordamos. Lleva tiempo, es un proceso. Sí. Acá tenemos las respuestas. La A, where were you last weekend? ¿Dónde estuviste el fin de semana pasado?
I was in my parents' house. Estuve en la casa de mis padres. Después la B, was your daughter a doctor? ¿Era tu hija doctora? Yes, she was. Sí, ella era. La C, where was your brother? ¿Dónde estuvo tu hermano? He was in his house. Él estuvo en su casa. Después, was your father a chef? ¿Era tu papá chef? No, he wasn't. No, no lo era. Y la E, when were your friends at the cinema? ¿Cuándo estuvieron tus amigos en el cine? They were at the cinema 2 days ago. Ellos estuvieron en el cine 2 días atrás o hace 2 meses. Bueno, hemos dado todo, vimos afirmativo, negativo, interrogativo, más actividades como prometimos. Así que muchas gracias por quedarse hasta acá. Recuerden que nos pueden seguir. Como siempre decimos, de las redes sociales, con la misma cuenta, tanto en Instagram, Facebook y TikTok, New Bridge Academy OK. Exacto. Así que bueno, los esperamos por ahí. Si no, nos pueden dejar en los comentarios cualquier duda que les surja o oraciones. Eso está muy bueno también que dijo Dana, de hacer oraciones en afirmativo, negativo, preguntas, lo que se les ocurra. Si alguno está inspirado a una conversación, ¿por qué no? Corregimos, ¿sí? Que para eso estamos, ¿sí? Para enseñarles y aprender también del error. Si se confunden, no pasa nada. Exacto, y como decimos también, es una secuencia, pueden ver los videos anteriores, escribir, como decíamos, nos pueden consultar, y así van a ir aprendiendo, van a ver un montón. Y lo importante también es que cada uno tiene sus tiempos, sus metodologías, entonces bueno, nosotras le brindamos todas las técnicas y también, como decimos, estos mini tips que les damos entre medio para que sepan y para que puedan aprender lo mejor posible. Exacto. Clase que viene, no se la pierdan, verbos regulares con su pronunciación. Van a aprender un montón de verbos y bien la pronunciación, porque si hay algo que se confunde mucho la gente es cómo pronunciar los verbos en pasado. Así que no se la pueden perder, los esperamos, ¿no? Exacto, como siempre, muchas gracias por estar ahí. See you. Thank you so much. See you next time. Nos vemos.